Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 46 de El Arte de Existir. En cada uno de nosotros, la vida se manifiesta en nuestra mente a través de sensaciones corporales, emociones, pensamientos, deseos, fantasías. Son fenómenos que aparecen y desaparecen, que se suceden sin cesar. Cuando nos instalamos en la quietud y el silencio interior, podemos ser testigos del movimiento de la vida. Desde la quietud y el silencio podemos reconocernos en la contemplación. Se nos vuelve evidente que no somos esos fenómenos fugaces. Podemos contemplarlos sin enjuiciarlos, sin criticarlos, aceptándolos tal cual son. Es decir, podemos contemplarlos amorosamente. Nos damos cuenta de que no somos las sensaciones corporales que estamos experimentando. Nos damos cuenta de que no somos las emociones que estamos experimentando. Las observamos, las aceptamos, les brindamos un espacio amoroso para que puedan ser y hacer su recorrido. Nos damos cuenta de que no somos todos esos fenómenos que tienen lugar en nuestra mente. No somos nuestros pensamientos, no somos nuestras opiniones, no somos nuestras creencias, no somos nuestros deseos, no somos nuestros recuerdos, no somos nuestras experiencias. Lo único que cada uno de nosotros puede decir de sí mismo es yo soy. Yo soy todo lo que no soy. Tengo conciencia de ser yo, aquí y ahora. Cada uno de nosotros tiene la misma conciencia. Yo soy. Cada uno de nosotros señala en su propio pecho lo mismo que los demás. Yo soy. Nos damos cuenta así que lo que es uno, encarnado en infinitas individualidades. No hay dos. De pronto, entonces, experimentamos la diferencia que existe entre sabernos parte de lo uno o creernos un yo separado, esencialmente diferente de todo lo que es. Aquí ahora, yo soy. Yo soy todo lo que no soy. No hay dos silencios, no hay dos vidas, no hay dos naturalezas. Todo es uno, y lo uno se expresa en infinitas formas impermanentes. Todos compartimos la singularidad de ser únicos. Cuando miro al otro desde mi corazón, puedo reconocerme en su dolor, puedo reconocerme en su belleza. En el otro, cuando amo, reconozco mi esencia. Si en esencia soy el otro, ¿qué es lo que comparo? ¿Cómo puedo comparar lo uno con lo uno? Comparo cuando estoy identificado con un yo separado. Comparo cuando estoy identificado con un yo que solo existe en mi mente, que es un objeto de mi mente. Cuando comparo dos objetos,
no comparo su esencia, comparo sus atributos. La comparación es fruto de la ignorancia de quién soy, de mi identificación con un yo que solo existe en mi mente, que tiene una historia, que tiene unos atributos, unos defectos. ¿Cómo hago para que ese yo me dé una impresión de realidad? Lo hago real porque está bajo el foco de mi atención. En lugar de vivir, me estoy narrando mi propia vida. Porque está en mi mente, ese yo está hecho de tiempo. Siempre tiene un proyecto pendiente. Desea cambiar algo, aprender algo, olvidar algo, sanar algo. Practicamos meditación para entrar en contacto con nuestra auténtica naturaleza. No la encontramos en la mente, no la encontramos en el tiempo. La puerta de entrada es el instante presente. La llave que abre esa puerta es la atención. Aquí y ahora, yo soy. Tomo conciencia de yo soy. Yo soy todo lo que no soy. Soy parte de lo que es. Soy parte de lo uno. No soy un objeto, no soy mis atributos, no soy mis defectos, ni mis virtudes, ni mis cualidades, ni mis traumas, ni mis experiencias. Aquí ahora yo soy. Plena conciencia de ser. Nada que medir, nada que evaluar, nada que comparar. En la conciencia de yo soy, no me falta ni me sobra nada. Nada puedo comparar con el otro, que es parte de lo uno. Nada puedo comparar con un yo ideal al que inútilmente aspiro ser. Todo es uno y yo soy. La práctica de la meditación, cuando la abordamos con honestidad, con disciplina, con entrega, abre en nosotros los ojos del corazón. Y esa mirada que no juzga, que no divide, que no separa, esa mirada receptiva, abierta, amorosa, es la que nos permite ver las cosas tal como son. Porque es la mirada que nos permite vernos a nosotros mismos tal como somos, completos, en paz, luminosos, plenamente realizados, formando parte de lo uno. Es una mirada que nos permite sabernos plenos, sabernos realizados, sabernos en armonía con todo lo que es. Todo es uno y todo es ahora. En el arte de existir, nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras, que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría, es con alegría que recibimos, ahora, a la visita. En este episodio número 46 tengo la suerte, el placer de recibir, como ya ocurrió en el episodio número 4, la visita de mi querido y admirado amigo Esteva Humet. Esteva es autor de, entre otros, el libro Camino al Silencio, una de las obras más completas que conozco sobre la práctica de meditación. Gran meditador, psicólogo humanista, escritor y religioso jesuita, desde hace muchos años Esteva Humet practica el Vedanta Advaita, el camino hindú de la no dualidad.
Si en el episodio 4 hemos abordado su apasionante recorrido existencial, hoy le he pedido que se acercara a el arte de existir para compartir con nosotros su visión de la no dualidad. Nuestra conversación tuvo que superar algunos problemas técnicos y por ello advierto que seguramente la calidad del sonido no es la habitual del podcast. No obstante, estoy convencido de que gracias al minucioso trabajo de ingeniería de sonido realizado por Antonio Mazzei, podremos acceder a la esencia de lo que Esteva ha venido a transmitirnos sobre la no dualidad. Esteva, nos volvemos a encontrar 40 episodios después del podcast. Somos más viejos, 40 episodios más viejos. Y yo vuelvo a darte las gracias por tu disponibilidad, por tu generosidad para compartir. Y quería centrarme esta vez, aprovechando que ya no te tengo que presentar al público, porque quien quiera saber quién eres puede escuchar el episodio número 4, que es uno de los episodios más escuchados y más elogiados de los 40 y pico que llevamos. Quería centrarme básicamente en el tema de la no dualidad. Y soy consciente de que es un tema difícil de hablar, difícil de explicar con palabras y de abordarlo con el lenguaje. Pero vamos a asumir juntos ese desafío, si te parece. Y lo primero que me gustaría saber es tu comprensión de la no dualidad. ¿Por dónde lo abordarías tú? Para que todo el mundo, que enterados y no enterados, pudieran familiarizarse un poco con este concepto, con este punto de vista. Yo de entrada, si hubiera de explicar a alguien de qué va la cosa de la no dualidad, me iría a hablar de conciencia y presentaría la vida como un camino y un proceso de despertar a la realidad que somos. Cada uno de nosotros, las demás personas y luego toda la realidad creada, ¿no? Y ese proceso de ir descubriendo toda esa realidad necesariamente habría de desembocar en esa conciencia de que todo es una única realidad. La cosa es que como concepto es atractivo, entre otras cosas porque hay algo en nosotros que nos dice a manera de intuición que eso es real, pero eso no quita de que muy a menudo el concepto de no dualidad se queda más en el nivel conceptual. Y aquí la clave es el realizar, el concienciar vitalmente, experiencialmente, que somos parte de un todo. Lo podemos comprender conceptualmente y tenemos más dificultad en vivir la experiencia de esa conciencia no dual, ¿verdad? Evidentemente, porque es mucho más exigente para nuestro pequeño yo, para nuestra mente y nuestro yo individual con el cual nos identificamos, es mucho más desafiante experimentar esa totalidad que no hablar de ella, porque para experimentar esa totalidad has de traspasar tus límites, esos límites, esa identidad que te da seguridad como individuo y que vendría como trabajada a través de la mente psicológica, digámoslo así. Pues claro, descubrir la no dualidad es trascender todo ese nivel. Es asumir un
no sé nada, no puedo nada, no entiendo nada, callo y desaparezco. Y en el momento que desapareces, si desapareces de verdad, lo único que queda que es todo. Y tú no es que hayas desaparecido, simplemente es que te has disuelto, digámoslo así, como una parte minúscula pero única de esa totalidad. Lo que pasa es que eso es como si te invitaran a tirarte a una piscina, pero que tú no sabes si va a haber agua o no va a haber agua. Y te da mucho miedo saltar a la piscina porque te es desconocida. Pero si saltas a la piscina, descubres que había agua y muy sabrosa, digámoslo así. Es como la gota de agua, la metáfora oriental, que ha de asumir que pierde sus límites como gota para devenir, para transformarse, para realizar que es el mar, que es el océano. Entonces, cuando en la medida que ya damos ese paso, te das cuenta que no has perdido nada, sino que has ganado infinitamente, porque ahora descubres que eres ese todo, ¿no? Esto que estamos hablando a muchas personas les puede parecer como inalcanzable y solo al alcance de personas que se dedican toda su vida a meditar, a contemplar, a orar. ¿Cómo te parece a ti que podemos demostrar la accesibilidad de esto? ¿Cómo podemos nosotros explicar a las personas que esto no es para unos elegidos, sino que está al alcance de cualquiera a través de algún tipo de búsqueda, de camino, ¿verdad? Es muy peligroso abordar este tema desde la carencia, porque esa conciencia de carencia se va a confirmar. Ramana Maharshi, el místico hindú, él en esto era muy tajante. Creed que sois y realizaréis. En la medida que no lo creemos, esto no se realiza. Es un paso que es radical para todo el mundo. Lo que pasa es que en la medida que ya lo has intentado o lo has dado alguna vez, te das cuenta que es factible. Por decirlo aún más, es irrenunciable e inevitable. Cuando tú me decías cómo hacer que la gente crea que ya se encarga la vida a través de los golpes que nos va dando, de irnos diciendo, te equivocas, te equivocas. Y entonces al final es cuando uno dice, pues me interesa descubrir el sentido de mi existencia. Pero claro, si fuera alguna cosa que nos ha de venir de fuera, yo diría, hay que hacer muchas tesis y mucho, pero no simplemente realizarlo. Lo que es verdad es que ahora me estoy acordando de un discípulo de Ramakrishna, Brahmananda Paramhansa, que le preguntaban, maestro, hay que esforzarse en el camino espiritual. Y el maestro respondía, sí, mucho. Dice, para llegar a aquel punto en que te das cuenta que el esfuerzo no te lleva a ningún lado y te rindes. O sea, el paso es la rendición. Entonces lo que pasa es que estamos tan identificados con nuestro pequeño yo, nuestro ego individual y nuestra aventura, cosa muy legítima, una cierta identificación, porque es la parcela del todo que ese todo nos ha asignado para que decidamos en el tiempo y en el espacio cuándo vamos a despertar. Pero estamos tan enganchados a ello
que entonces necesitamos de alguna manera ir reordenando nuestra existencia para podernos despertar a esa realidad. Pero quedarnos solo en un trabajo del ego es guerra perdida a la larga. Esteba, he comentado estas cosas con personas cuando hacemos meditación, cuando tenemos encuentros, y lo que viene inmediatamente es el miedo a perder la individualidad y el miedo a caer en un vacío del yo, ¿verdad? Del yo individual. Y yo creo que es importante que cuando hablamos de no dualidad, aclarar que estamos hablando de una multidimensionalidad del ser y que no es que uno es la totalidad o uno es la individualidad, es que ambos son verdad. Esa es la gran paradoja. Como todo en este terreno es paradójico. Hablamos de nuestro yo individual, está en el tiempo, en el pasado y en el futuro, cuando nuestro yo profundo es únicamente presente. Ocupamos un espacio físico y psicológico cuando en realidad nuestro yo es omnipresente. Vivimos una individualidad y al mismo tiempo hemos de descubrir el todo, ¿no? Tú tienes razón, porque la gente identifica ese trascender el ego, el yo individual, como una disolución, como una pérdida, digámoslo así. Y no es pérdida, es trascender el límite para descubrir que eres todo. Lo que es verdad, que aquello que te ha dado seguridad, sensación de identidad, eso se disuelve, eso desaparece. Por eso hablan de la muerte del ego. El ego individual no fallece, sino que continúa funcionando, pero ahora ya se sabe parte de un todo. Tú has dicho una cosa que me parece súper interesante y que me gustaría volver sobre ello. La vida ya nos lleva a través de los sufrimientos a esta necesidad perentoria de trascender nuestro yo psicológico. Los mismos sufrimientos que vamos atravesando son el camino, no son el obstáculo, son el camino que nos va como guiando en esa búsqueda de una trascendencia del yo psicológico. Porque es imposible que hablemos de no dualidad si no nos referimos al sufrimiento y a la liberación de ese sufrimiento inútil. Yo ahí me gusta hacer una cierta distinción terminológica y distinguir entre dolor y sufrimiento, porque dolor sería la expresión de la limitación de toda la creación. Los animales también experimentan dolor, enfermedades, unos se comen o matan a los otros, ¿no? Y nosotros estamos marcados por la limitación, muchas veces hereditaria, ¿no? En cuanto biológicamente a los genes y psicológicamente, como vamos pasando creencias limitantes de padres a hijos, ¿no? De generación en generación. Y eso nos marca maneras de funcionar en el mundo que hace que el dolor, a veces una enfermedad o una muerte de una persona próxima, o un desastre como los que estamos viendo en nuestro mundo, en la medida que les ponemos una carga interpretativa que no proviene de esa conciencia global, sino de una conciencia más estrecha, eso genera dolor, genera sufrimiento, perdón. El sufrimiento, yo diría, es propio de los humanos.
porque es la resistencia que ponemos al dolor. Entonces el dolor para mí nos va conduciendo y la experiencia de limitación, el hacernos viejos, tú que has hecho alusión a los 40 podcasts de vejez que llevamos encima. La vejez misma es experimentar la limitación biológica y psicológica también, en muchos aspectos. Pero en la medida que eso nos resistimos, vamos a sufrir más que si aceptamos con una cierta paz y buen humor. Y entonces vas descubriendo que la vida es una escuela de aceptación y que cuanto más total es esta aceptación, más se nos abre un nivel de comprensión holístico que de alguna manera nos permite interpretar ese dolor con esa interpretación más global y nos da pues paz y esperanza. Yo siempre digo, mira, vea lo que vea, sé seguro que el diseño humano está bien hecho, porque nos falta perspectiva para poder juzgar las historias que vemos en nuestro mundo, a veces tan dramáticas en su presente. Te quería preguntar algo un poco más personal. Tú eres un hombre en origen de un hombre de iglesia, ordenado. ¿Cómo has llegado en tu camino al conocimiento del Advaita, de la no dualidad en India? ¿Cómo ha sido este pasaje que tú has hecho en tu vida? Bueno, en los términos que estamos hablando ahora, yo todo ese lenguaje lo he recibido más de la India. Ramana Maharshi, toda la tradición Advaita Vedanta, ¿no? Pero justamente eso me ha llevado a descubrir, yo diría, sorprendido, agradecido y un poco irritado, enfadado, el descubrir que la tradición cristiana es realmente, es que el Advaita llega un momento que te das cuenta de que no es patrimonio de ninguna tradición religiosa ni espiritual. Yo diría, es la experiencia última de cualquier tradición espiritual, porque es la vivencia de la divinidad, hablando ahora en términos de un Dios personal, más en términos cristianos, digámoslo así. Es vivenciar lo único que existe, que es Dios. San Pablo hablaba de ello y decía cuando fue a Grecia, en la plaza pública, en el Areópago, decía, en Dios vivimos, os vengo a hablar de aquel en el cual vivimos, nos movemos y somos. Un poco él tenía esa experiencia de no dualidad. Jesús habla y permanentemente va diciendo, el Padre y yo somos uno. Y cuando pide por sus discípulos en la última cena, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, esa vivencia de unidad es propia de cualquier fundador de religión. Cuando el Buda, entiendo yo, habla de la compasión, yo quiero entender que está hablando de esa experiencia unificante, holística. Entonces, cuando tú entras en un proceso espiritual, también ni que sea a través del cristianismo, pero, a ver cómo te diré, me decían el otro día de un jesuita, Víctor Colina, que ha fallecido hace poco, un hombre que había estado en Latinoamérica cuando había los movimientos revolucionarios
Y él comentaba, dice, a mí el cristianismo occidental pues me ha despertado mucho a la solidaridad y al servicio. Dice, pero hasta que no he conectado con la tradición oriental, aquí se refería a la ortodoxia cristiana, que pone más el acento en la vivencia del espíritu, que no solo la contemplación de Jesús como el Hijo de Dios, pero que de alguna manera, yo diría aquí la Iglesia para mí se ha quedado corta, porque queriendo valorar tanto la persona de Jesús como divina, ha dejado un poco de banda el mensaje, la buena noticia que nos da Jesús, que es que si os volvéis como niños, descubriréis el reino. Y esa vivencia dice, si vivís en el Espíritu, cosas más grandes que las que yo hago haréis vosotros. O sea, Jesús, el Evangelio de Jesús, es decir, todo lo que yo soy, tú puedes serlo. Y en la medida que vas descubriendo eso y dices, puñeta, me lo podían haber dicho directamente y me hubiera evitado mucho adoctrinamiento. Pero por eso yo ahora me gusta más trabajar con la gente en iniciarles al silencio que perderme en discusiones interreligiosas, porque ahí cada uno te hablará desde su mapa mental. Y explícanos un poquito por qué el silencio. ¿Por qué el silencio es la puerta de entrada a ese grado de conciencia que llamamos la no dualidad? A ver, ¿por qué es la puerta de entrada? Porque si no hay silencio, solo hay ruido. Y el ruido se sitúa en el nivel de nuestra mente y de nuestra actividad superficial, relaciones con los demás, actividad, no sé, nos de ganar la vida o es bueno disfrutar o bailar juntos, todo lo que tú quieras. Pero eso nos identificamos tanto con eso que luego no somos capaces de descubrir la otra cara de esa moneda. Hablábamos antes de la paradoja, ¿no? De cómo vivir una dinámica individual y simultáneamente ser conscientes de que todo es como ha de ser y tú permitir que eso sea. Entonces el silencio es justamente este callar, 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 rendirse, 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 abandonarse, abandonarse, que te va llevando a vaciarte de tu identificación con tu yo, para darte cuenta de que cuando ese vacío es total, esa es la realidad de la divinidad. La divinidad es un puro vaciarse a sí mismo en un tú que es la propia manifestación de ella misma, ¿no? Entonces, para tú descubrir eso, solo lo vas a poder descubrir siendo eso. No lo vas a descubrir nunca como una cosa exterior a ti. Gabriel Marcel, el filósofo francés existencialista, distinguía entre problema y misterio. Problema, tú puedes plantearte una cuestión y objetivarla. Y entonces buscar la manera de resolverla, estrategias, recursos, lo que tú quieras. Y así funcionamos en las dificultades de la vida o en los proyectos normales. Misterio es aquello que solo puede ser comprendido si tú te fundes
en aquello que quieres entender. La muñeca de sal que quiere conocer al océano y que va al océano y el océano le va invitando a perderse en él para que pueda descubrir qué es el océano. La frecuencia vibratoria del ser es puro vaciamiento de sí mismo. Si solo vamos a poder realizar la no dualidad si entramos en esa frecuencia. Y eso pide mucho despojamiento interior, mucha valentía. Y déjamelo decir en voz baja, en voz bien alta, mucha humildad. No sé nada, no puedo nada, lo acepto todo y yo soy tú. Y ahí ya no sabes nada más. Por la práctica del Zen, por la práctica de la meditación, he accedido a ese vaciamiento en algunas oportunidades y me pasa lo que veo también en muchas personas, que esta conciencia de la no dualidad no deja de ser una experiencia humana, por lo tanto no dura, quiero decir, también es impermanente, va y viene. Como experiencia tienes razón tú, pero como realidad o como vivencia, en la medida que eso se ha despertado, tú sabes que eso es la realidad y eso te ha cambiado la vida o la perspectiva vital. A nivel psicológico, a nivel físico, uno continúa siendo, cuando no aún cada vez más pobre, más limitado, más trasto, diría yo. Pero tú sabes que esa realidad es puro amor incondicional. Y te sientes, dices, si el universo me mantiene en el tiempo y el espacio, en este planeta, es porque tiene un proyecto sobre mí. Y ahí es donde tú te rindes. Y sabes que eso está ahí y que eso te va llevando. Entonces que tu trabajo es rendirte una vez y otra. El que uno se haya despertado en un momento determinado no es una póliza de seguros que ya te sirve para toda la vida, no. Eso es una experiencia presente que en el presente siempre es nueva, siempre es inédita. Y entonces solo en ese presente rendido podemos ir haciendo de esa experiencia una vivencia permanente. La metáfora del mar a mí me ayuda. Nuestra existencia es en la superficie pueden haber olas, en lo profundo hay quietud. La paradoja y el aprendizaje es poder vivir los dos niveles simultáneamente. No es uno o lo otro, es uno y lo otro. Sí, eso mismo. Es uno igual al otro, todo junto, es la paradoja. Sí, yo lo vivo como un continuo recordarme y olvidarme. Es decir, recordar lo que viví en ese momento, lo que vivo cada vez en ese momento de conciencia, que coincide con el olvidar que soy solo el yo psicológico. Ya, el ermitaño de Montserrat, el padre Estanislao, que a mí me ayudó mucho, ponía una imagen muy bonita. Decía, cuando la madre está en la cocina cocinando y el niño pequeño está en el comedor jugando con sus juguetes, pero sabe que la madre está ahí. Si la madre no estuviera, no estaría tan tranquilo. Y de cuando en cuando el niño se levanta, va a la madre, se abraza a sus piernas o se le tira los brazos, le da dos achuchones, dos besos y se vuelve a jugar. Y entonces él venía a decir, no os preocupéis, si vuestra mente ha de estar pendiente de ciertas cosas,
pero que el corazón esté rendido. Y eso es lo que de alguna manera intentamos como realizar, trabajar, intensificar a través de los ratos que dedicamos a la meditación, pero que no excluye, sino que es la escuela del mantenernos a lo largo del día con esa conciencia de fondo, en la aventura que es vivir, y que cuando mayor te haces más experimentas tu vulnerabilidad. A mí me es una grandísima ayuda el tener ese referente de que cuando hay una dificultad, que veo que mi niño interior psicológico se trastorna un poco, se siente mal, enseguida ir a esa conciencia y pasarle mi confusión o mi duda o mi no saber concreto al más allá. Y eso es una ayuda importantísima, porque es realizar que estamos en una red de causas y efectos. Y entonces, en la medida que tú te pones en armonía con toda esa red, activas respuestas, ayudas a ese conflicto que en la superficie te ha aparecido. Y es cuando se dan sincronías, intuiciones, que la vida te habla a través de una persona, de un libro, de una circunstancia, de una locución interior, de una voz interna que te dice, ves por aquí o tranquilo. Entras en sintonía con el todo. Y eso para mí, sinceramente, si no lo tuviera, me sentiría en un pequeño o un gran infierno. La vivencia del no ser. Te agradezco infinitamente por haber compartido con nosotros también este momento. Ha sido un gusto, como siempre, encontrarte y espero que antes de 40 episodios podamos seguir charlando otra vez de estos temas que nos apasionan tanto. Yo espero la próxima vez tener una voz más normal. Aún con la voz que tienes hoy, yo creo que la gente que va a escuchar el podcast estará muy agradecida y muy conmovida por todo tu mensaje. Gracias. Nada, yo encantado. Ya ves que de estas cosas disfruto hablándolas. Y si puedo ayudar a alguien, pues feliz. Gracias también por tu oferta y por tu valoración a mí. Me honra que me pidas colaboración. O sea que encantado. Igualmente. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. Mesa de redacción, David Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.